Bueno, vamos a poner a grabar, así después, cuando terminamos la reunión, eh, podemos compartirla con el resto que no se pudo. eh, Ay, no sé, Juan Manuel, ¿qué es esto del chat que dice estoy transmitiendo la llamada con mi extensión Tactic? Entiendo que será algún Sí, sistema pero. Hola, profe, ¿cómo que, andan? Sí, no, el tema es que no la. Me sale todo el tiempo cuando se que las genera una de Meet, pero no participar de la estoy. videoconferencia. Eh, Esto les decía, estoy grabando para que terminado este encuentro podamos dejar subir la grabación y quien no se pudo unir hoy pueda por lo menos presenciar el primer encuentro o visualizar el primer encuentro en otro momento por YouTube. Mi nombre es Florencia Tomisa, yo soy la profe a cargo de Inglés 1 en las carreras de educación a distancia y también en las carreras presenciales en la UNDAV. No soy la única, ¿no? En presencial somos varias profesoras, pero soy parte del equipo. Bueno, un poco como les contaba en la presentación, estoy acá en la universidad desde el 2014, mm, mudando y reinventándome desde inglés 1 hasta el inglés 3 y 4 en las carreras de turismo. Ya hace 2 años que estoy acá participando, soy parte del equipo de educación a distancia. Sabrán que en idiomas somos dos idiomas, inglés, que suele ser el más popular porque tiene más concurrencia, y portugués, y que dentro de cada idioma hay dos niveles, un nivel uno y un nivel 2. Eh, Idioma, tanto inglés como portugués, pertenecemos al grupo de las materias transversales, ¿no? A estas materias habrán visto que a diferencia de otras materias que están cursando, en esta hay un montón de gente. En el aula somos como 100, casi 170 personas. Es de las materias transversales, atraviesa todas las carreras pertenecientes al área de educación a distancia. Normalmente en nivel 2 suelen ser menos y un poco más como sectorizados, agrupados por carrera, pero en nivel uno, al igual que les debe pasar en trabajo social comunitario o en informática, que son las otras materias correspondientes a, a la transversalidad o que atravesamos toda la universidad, eh, son multitudinarias. Si bien nosotros, nuestra cursada es virtual, ¿no? Como toda su carrera, tenemos programados una serie de encuentros por Zoom. En su mayoría son en este horario. Hay esporádicamente algunos en el turno mañana, porque a veces piden que no, a la noche se pueden ir porque están trabajando y necesitan el turno mañana. Entonces, bueno, hay esporádicamente todos esos horarios. Si bien yo los voy recordando la semana anterior, la semana que viene nos vemos por Zoom, etcétera, etcétera. Están en el cronograma, ¿sí? De actividades que están en el campus, en nuestra aula virtual. Estos encuentros, como yo les puse en la invitación y ahí en el cronograma, no son obligatorios, ¿sí? No son parte de las actividades obligatorias que ustedes necesitan realizar para tener regularidad en la materia. Sí, son recomendables, por lo menos o los primeros, hasta que se familiaricen más con la dinámica en la que vamos a encarar la materia. Ahora ya lo vamos a empezar a charlar un poquito de qué se trata este inglés 1. Eh, pero de todos modos, si algún día no se pudieran conectar, va a quedar siempre la misma solapa en la que está el link del enlace este para ingresar a la reunión. En la solapa, yo después subo el video de la reunión para que quien no pudo estar en vivo pueda visualizarlo en otro momento. Bueno, como les decía, este inglés 1. Esto de la obligatoriedad de tener idioma extranjero en las carreras de las universidades nacionales tiene que ver con la política de que ustedes cuenten con herramientas para poder consultar bibliografía en idioma extranjero, sea durante el transcurso de la carrera, sea en la preparación del trabajo final
o sea, en el ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces, en esta preparación para que ustedes tengan ciertas herramientas para poder consultar material en idioma extranjero, nosotros no vamos a trabajar como alguna vez a lo mejor trabajaron si estudiaron inglés o algún otro idioma. No, normalmente los idiomas se trabajan desde cuatro habilidades, desde la lectura comprensiva, la escritura, la oralidad y la escucha, estos malditos audios que nunca se entiende qué nos están diciendo. Nosotros de todas esas habilidades, en este inglés uno y también va a ser en inglés 2 y si hiciera portugués, lo mismo sucede, solo nos concentramos en la lectura comprensiva. Quiere decir que esta materia nos va a servir para desarrollar distintas técnicas de comprensión lectora de un texto en idioma extranjero, pero vamos a desarrollar las actividades y la aplicación de estas distintas técnicas en español. Nosotros vamos a resolver todas nuestras actividades y cuando conversemos y discutamos e intercambiemos ideas y ustedes tengan que hacer publicaciones, todas las respuestas van a ser proporcionadas en español. Porque les repito, el objetivo, como habrán leído en la presentación y en el material de la primera semana, eh, el objetivo de las materias es que ustedes puedan leer un texto en inglés, ¿sí? Puedan hacer este proceso, la aplicación de las técnicas de comprensión lectora que vamos a ir adquiriendo semanalmente, distintas estrategias eh, gramaticales también, y ustedes puedan llegar a contar de qué se trata el texto leído, ¿no? Y este contar va a ser, por supuesto, de manera escrita, ¿no? Porque todas las evaluaciones son escritas eh, tiene que ser en español y con sus propias palabras. Nosotros semanalmente, también como les dejaba explicado en la primera parte, ¿no? Nuestra semana académica va a empezar los martes, siempre. Una cuestión de que a mí me queda como cómodo, yo trabajo los lunes todo el día. El martes habilitarles a ustedes que queden en educación a distancia. Los martes a las 8 de la mañana va a quedar habilitada nuestra solapa semanal. Así como vieron la primera, ahora les voy a compartir otra vez para que veamos un poco el aula y nos familiaricemos, ¿no? O como quedó hoy en esta clase 2. Todos los martes va a quedar visible una solapa. En esa solapa ustedes van a encontrar distinto contenido, normalmente una ficha de cursada con material para leer, a lo mejor algún video o alguna actividad interactiva sobre ese mismo tema, sobre esa técnica que usemos o ese recurso gramatical que analicemos esa semana. Y después siempre en todas las clases, todas las semanas, abajo van a tener lo que se llama una actividad de consolidación, que van a estar numeradas. Y esas actividades semanales que en algunas les va a remitir a que vayamos a dejar respuestas en el foro, que compartamos algunas respuestas en el foro. En otras va a ser un cuestionario en el que ustedes tienen que responder adentro del cuestionario. Bueno, ahora ya les voy a abrir uno para que veamos también eso. Estas actividades semanales, estas actividades de consolidación, son las que ustedes vamos a utilizar no solo para consolidar justamente lo trabajado en la semana, sino que para regularizar la materia. Como en el resto de las materias de educación a distancia, la evaluación es mediante dos trabajos prácticos, que también están las fechas de la semana ahí en el cronograma. Pero para poder rendir estos trabajos prácticos, ustedes van a tener que tener una cursada regular. Y una cursada regular es que, si de acá hasta el primer trabajo práctico, estoy mirando así a ver dónde tengo mi cronograma impreso, para no decir cualquier fecha, de acá a que tengamos el primer trabajo práctico, nosotros tuvimos 6 semanas o 5 clases, 6 en general, o a veces 7 de esas 7 clases, de esas 6 clases que tengamos, esas 7 actividades de consolidación propuestas, ustedes tienen que tener por lo menos el 70% o el 75% realizado para que yo les deje habilitado la realización del trabajo práctico. Eso es un poco como la regularidad de la materia. Yo esto se lo voy a seguir recordando, está publicado, pero sobre todo cuando vamos avanzando y veo que a lo mejor no todos los que al principio se presentaron y empezamos a hacer parte en esta primera semana, después algunos van como abandonando o mermando la participación. Eh, Esto respecto a la regularidad. Dentro de las estrategias
de comprensión lectora. Las actividades de la semana, ¿cómo se revisan? Me preguntan acá en el chat. Las actividades de la semana yo las corrijo. Normalmente si son en el foro, voy en el transcurso de la semana, no todos los días porque trabajo varios días presencial también, pero en general si nosotros los martes tenemos como el día de apertura de clases, quizás el jueves y el lunes seguramente de la semana siguiente, yo hago intervenciones y participaciones en los foros como para ver si las publicaciones van bien direccionadas o tenemos que hacer algún ajuste. Y las que son en formato cuestionario o en formato tarea las corrijo yo y después las revisan de ahí. Estas tareas normalmente quedan habilitadas en el cronograma dice por una semana. Yo, sobre todo las primeras, hasta que entremos como en ritmo de trabajo, las dejo abiertas por 2 semanas, estas actividades semanales. No es un capricho, es para mantener un orden, ¿sí? Y también un poco como instaurar la disciplina de que ustedes semanalmente o cada 10 días tengan actividad, vuelvan a inglés, vuelvan a revisar el contenido de la semana y realicen esa actividad. Y también para que sea más prolijo, para que yo pueda ir corrigiendo y no se me acumule volumen inalcanzable llegando la fecha del trabajo práctico. Esta materia es de las que le llamamos en formato taller, como aula taller. No es una materia en la que haya que estudiar contenidos teóricos, si bien vamos a discutir y tratar y leer sobre ciertas cuestiones teóricas, no es en la que vamos a hacer ejercicios gramaticales, aunque muchas veces vamos a estar atravesados por distintos contenidos gramaticales que nos van a servir para comprender mm, determinados extractos del texto, pero es una materia en la que se necesita, eh, ay, acá me dicen, me están diciendo lo del primer TP, o esto puse mal la fecha yo, no puede ser de julio, del 10 al 13 de julio. Ahora voy a chequear los documentos. Porque puede ser que algunos haya pasado. Tiene que ser en septiembre, tiene que ser en septiembre, final de septiembre o principio de octubre, debe ser el TP. Ahora ya busco el mío también, que lo tengo como por acá. Em, Volviendo a esto, que la materia es en formato taller y la clave para aprobar eh, la materia, ¿no? Para aprobar los trabajos prácticos que implican pues, la aprobación de la materia, es hacer estas actividades semanales, hacer esta práctica. Esta materia necesita más práctica que estudio, ¿verdad? Estudio no necesitamos, a diferencia de otras materias que ustedes van a tener volumen, eh, amplio volumen o gran volumen para leer y para analizar. Acá nosotros sí tenemos temas teóricos para leer semanalmente, pero nosotros siempre esa teoría la vemos aplicada a un texto. Nosotros todas las semanas vamos a trabajar con un texto que va a estar dentro de este cuestionario de la actividad de consolidación y a ese texto le vamos a aplicar distintas técnicas que nos van a llevar por un proceso para después finalizar como demostrando qué es lo que comprendimos del texto. Normalmente en estas estrategias de comprensión lectora nosotros el análisis lo dividimos como en 3 partes. Ahora también mirando un poco el material que les dejé, que quedó publicado, se informa un poco sobre esto, ¿no? Sobre las 3 partes del análisis del texto. Nosotros en un presente tenemos una primera parte que se llaman actividades de anticipación, en la cual miramos el texto, tratamos de analizar ciertos elementos paratextuales y todo lo que acompaña el texto, como el título, el subtítulo, una imagen resaltados en negrita, encabezados, notas al pie, bueno, distintos elementos que pueden aparecer acompañando el texto. Y a partir de eso tratamos de identificar, ¿no? En qué soporte se publicó el texto, eh, si fue un soporte digital o un soporte papel, si aparece el nombre del autor del texto, si aparece la fecha de publicación del texto. Y hacemos lo que le llamamos una hipótesis de lectura, elaboramos una hipótesis de lectura a partir de mirar todos estos elementos.
¿Y qué se llama hipótesis de lectura? ¿Sobre qué tema? Normalmente la pregunta dice sobre qué tema crees que se va a tratar el texto, sobre qué tema crees que vas a leer. Dije ahí porque quería compartirles el campus y cliqué otra cosa. Bueno, ahí vamos a abrir un poco el campus. Estuve leyendo, sí. Ah, a ver, ¿qué me preguntan acá? Bueno, acá hay alguien que miró el cronograma otra vez, ahora igual lo vamos a abrir, pero dice que el primer TP es el 13 del 10. En general tienen un rango, una semana eh, disponible la actividad. Acá hay otros compañeros que dicen que no pueden acceder, no pueden visualizar eh, la plataforma, no sé en qué sentido, que no la pueden, no pueden entrar al cuestionario o no pueden, ahí les comparto el aula y, y me indican qué es lo que no pueden entrar. El campus, habrán visto que tiene un entorno nuevo eh, y pueden acceder, o por lo que me han estado diciendo los por lo menos estudiantes de presencial, desde Moodle como accedían anteriormente. Eh, Bueno, esta es la solapa semanal, la de la clase 2. Acá ven que estas otras que ustedes todavía no las pueden visualizar, que yo ya las tengo programadas, en donde esta semana el tema en cuestión es el de... Ay, esperen, ahora sigo respondiendo al chat. El tema en cuestión es la estructura textual y el paratexto, los elementos que yo estaba mencionando. Como les decía, normalmente acá les queda una ficha de cursada, que suele ser un archivo de PDF para leer, para analizar. Pero dentro del archivo no solo tienen la cuestión gramatical o la estrategia planteada esa semana, sino algo para practicar, ahora lo vamos a ver. Lecturas como qué es leer, cognados de extranjerismos, un video de apoyo, ¿sí? A esto de las técnicas de comprensión lectora, y acá está la actividad de consolidación que por la que me estaban preguntando. Eh, Normalmente a mí me gusta trabajar mucho con el formato cuestionario y no como me están preguntando acá, con el formato tarea, que es el que permite subir un archivo de Word. Con el volumen de estudiantes que trabajamos en inglés 1, se dificulta bastante que ustedes suban 165 archivos de Word, que yo los baje, los corrija y los vuelva a subir. Normalmente yo trabajo con el recurso cuestionario, que es este que, por ejemplo, acá cliqueas en actividad de consolidación y te va a decir, bueno, yo ya lo tenía abierto, continuar con la previsualización anterior y si no, ingresar al cuestionario. Y ustedes ingresan y tienen un cuestionario. Por ahí me preguntaban a alguien cómo accedían al texto de inteligencia artificial. Está acá adentro porque está la pregunta en el foro, ¿no? Para hacer la hipótesis de lectura. El texto está adentro de la actividad de consolidación. Cuando ustedes lo abren, lo primero que aparece es el texto. Siempre. Entonces, cuando abran los cuestionarios, siempre lo primero que va a aparecer es el texto y después abajo están las actividades. Las actividades, hay muchas que son como estas de opción múltiple o de corrección automática que fueron programadas previamente. Y en este caso, esta primera actividad, de este primer texto, esto es de cuál te parece que es la idea principal del texto, 30 palabras aproximadamente, compartir esta respuesta en el foro de la clase 2. Por eso a lo mejor alguien que sí vio en el foro que decía redactar la hipótesis de lectura o cuál es la idea principal del texto de inteligencia artificial, venía de acá, ¿no? Siempre nosotros las actividades partimos desde el cuestionario de la actividad de consolidación. A ver, voy a leer en el chat que veo que están escribiendo.
Bueno, eso en respuesta a los que me preguntaban esto de dónde encontraban el texto de la inteligencia artificial. Después me preguntaron si los trabajos prácticos son a mano, escaneados, en qué formato. Los trabajos prácticos son en formato cuestionario, así como les mostré. Los trabajos prácticos que vamos a hacer dentro de la cursada van a ser en el mismo formato, por eso yo, si bien al principio vamos a hacer algunas actividades adentro del cuestionario y otras en el foro donde compartimos entre todos, yo les insisto mucho en el trabajo dentro del cuestionario porque el trabajo práctico, la evaluación de mitad de cuatrimestre y de fin de cuatrimestre, son adentro de un cuestionario. Ahí hacen la selección de las respuestas, ahí escriben, les repito, para mí y con esta cantidad de estudiantes es más ordenado que, como decía ahí un compañero, en, en formato Word o subirla a otro recurso que tenemos en el campo que se llama el recurso tarea, donde ustedes suben archivos. Acá no van a poder subir archivos, cuando necesitemos que escriban, van a escribir ahí adentro del cuestionario. Y eh, son por tiempo las evaluaciones, los trabajos prácticos obligatorios. Es decir, si bien están disponibles desde un martes a las 0 horas hasta el lunes siguiente a las 23:59, ustedes en ese margen, en esa ventana temporal, tienen que buscar un momento en el que dispongan de 2 horas, 2 horas y media, 2 horas dura normalmente el examen. eh, y una vez que ingresen al cuestionario, les va a aparecer un relojito, pero eso ya más cerca del trabajo práctico, otra vez lo vamos a practicar también, les va a aparecer un relojito con el que le empiezan las cuentas regresivas y decir es el tiempo que tienen para resolver el examen. A veces me tildo porque sigo leyendo las cosas que van poniendo acá en el chat. Quiere decir que al final se basa en los TP. No sé qué te refieres con este que se basa. El examen final, o sea, nosotros acá dentro de la cursada tenemos dos evaluaciones obligatorias, dos trabajos prácticos obligatorios. A su vez, cada uno de esos trabajos prácticos, si no llegaran a cumplir como con los requerimientos mínimos, pero no está desaprobado, tienen la instancia de reescritura. Que nosotros ya, van a ver cuando avancemos, esa instancia de reescritura la utilizamos literal para reescribir la última parte en la que ustedes escriben el resumen o la síntesis de qué se trata el texto. Y finalizado el cuatrimestre, si una de las dos trabajos prácticos quedara en desaprobado, solo los uno, no, los dos no se pueden recuperar, tienen la instancia de recuperatorio, pero siempre adentro del aula y siempre en formato cuestionario. Una vez aprobada la cursada, ustedes tienen que rendir un final obligatorio, que es presencial, sea que vengan a Avellaneda o sea que rindan en los nodos, por eso a lo mejor hay mezcla con lo de los exámenes escaneados para los estudiantes que rinden en nodos, que no están acá, que no me los llevo yo ese día en persona para corregir los exámenes, entonces en cada uno de los nodos donde hayan rendido, el encargado de esa mesa de examen escanea los exámenes y nos los manda acá para corregir. Pero si no, igual eso no es una actividad que le concierne al estudiante. El estudiante va y rinde el examen en papel, con lapicera, a mano, de manera individual y presencial y después el encargado de la mesa de examen nos los manda a nosotros para corregir. Eso no es algo que, por lo que ustedes deberían preocuparse, ¿sí? Ahora cerré el chat y se encuentra. Bueno, em, me pregunta acá Natalia, si la actividad de inteligencia artificial es con cronograma para responder. No, la actividad, las primeras semanas nosotros los cuestionarios ustedes los abren y no cierran hasta la semana siguiente o hasta las 2 semanas siguientes. No son con reloj estas actividades. Por supuesto que el texto va a estar, acá me dice porque eh, el texto está en inglés, por supuesto siempre nosotros los textos los vamos a manejar en inglés. Eh, Ahora voy a seguir respondiendo. Todas las consultas, mucha consulta y me distraigo, perdón. Siempre los textos Natalia, están en inglés, es nuestra base, de hecho la materia por eso se llama inglés,
Y nosotros lo que trabajamos es la lectura comprensiva de este texto en inglés y si las actividades, si vos mirás las actividades están en español, como dónde fue publicado este texto, quién escribió este texto, qué elementos paratextuales están presentes en el texto proporcionado. Todas las consignas están en inglés, están en español, perdón. Y las respuestas te las tienen que proporcionar en español. Volviendo, voy a dejar compartir un poco, volviendo acá, alguien ya le contestó que todas las carreras de educación a distancia, si bien se cursan a distancia y las cursamos dentro del campus, dentro de cada materia, dentro de su aula virtual, ustedes acá aprueban la cursada, pero después tienen un examen final al que preguntó Matías, un examen final obligatorio que se rinde, les repito, o de manera presencial en Avellaneda, en las fechas publicadas, o en esas mismas fechas y horarios de manera presencial en el nodo que les quede más cercano a su domicilio. En definitiva, sí, Hugo. El examen final es presencial, de puño y letra, y las respuestas son siempre en español. Igual, acá en el transcurso de la cursada, las respuestas también van a ser en español, la diferencia es que mientras estamos cursando de manera virtual, las respuestas van a ser a través del campus, no van a ser de manera de puño y letra. Pero, ya que lo mencionan, y para ir trabajándolo y con tiempo preparándonos, el examen final, nosotros, cuando ustedes realizan los trabajos prácticos, ¿sí? Por supuesto que es, aparte de ser inconmensurable e imposible de que yo controle, de que tienen disponibles todo el material de la cursada, ¿no? Todo lo que vinimos trabajando, el material teórico del que vinimos trabajando. O ahí, como dicen, el cuadernillo teórico, eh, que lo van a poder consultar si fuera necesario. El día del examen final y eh, también van a poder tener disponibles, mientras estén cursando, la posibilidad de consultar el diccionario virtual, ahí quedaron un par de links, pero les recomiendo si bien vamos a hacer ejercicios de buscar palabras en el diccionario, que con tiempo, para cuando si se van a presentar a fin de año en el examen final, vayan tratando de conseguir un diccionario bilingüe, ¿sí? Desde este cuatrimestre, en los exámenes presenciales, finales, presenciales, eh, a mano, no se van a poder usar más los diccionarios digitales, sino que solamente se van a poder consultar los diccionarios en papel a raíz de varios eventos que hubo de gente que se copiaba no con los diccionarios, sino con la inteligencia artificial. Yo sé que es algo con lo que convivimos, ¿sí? No lo voy a poder negar. Eh, Sigo intentando alentar a todos los estudiantes a hacer uso inteligente de la inteligencia artificial, no uso desmedido y a los fines resultadistas. Eh, Acá alguien me preguntaba en el chat si el cuadernillo teórico el material complementario corresponde a la unidad uno. El cuadernillo teórico nos va a acompañar nos va a servir para consultar todo el cuatrimestre. En el cuadernillo teórico, el cuadernillo complementario, justamente es esto, nos complementa los temas de gramática que se les presenten semanalmente, porque es un cuadernillo de gramática inglesa explicada en español. Eh, Normalmente cuando necesitemos ir a analizar algún tema de ahí, yo les hago referencia, así en la clase, en ficha de cursada, ¿no? El tema, no sé, cuando analicemos en unas semanas el tema frases nominales, el tema frases nominales lo pueden encontrar en el cuadernillo teórico en tal y tal página. Eh, Normalmente yo les dejo como otros archivos de gramática semanalmente y no tenemos un cuadernillo de textos como armado de antemano, ¿no? Sino que los textos los van a encontrar semanalmente dentro de la actividad de consolidación. Es decir, repasando y pasando un poco el limpio como para simplificar. Nosotros todas las semanas va a quedar una solapa descubierta, visible. En esta solapa normalmente van a encontrar la ficha de cursada donde va a haber algún archivo para ver
algún tema teórico y como la hoja de ruta, ¿no? Primero leemos esto, después leemos esto otro y después pues entramos a la actividad de consolidación. Y dentro de esa actividad de consolidación, ustedes siempre van a encontrar primero un texto y después actividades para aplicar ese texto. Dentro de esas actividades, de que las respuestas todas las tienen que proporcionar en español, a veces, en su mayoría, las tienen que responder dentro de ese mismo cuestionario y algunas hay que compartirlas en el foro. Como lo hacen en otras materias, ¿sí? A la hora de compartir en el foro, hay que estar atento a esto de que si hay por lo menos intervenciones mías, ¿no? Correcciones. Esto de que ustedes compartan en el foro cierta información no tiene que ver con que solamente publiquen y cumplen con la regularidad, ya está, publiqué y me apareció que hice una publicación y listo, sino con el intercambio y con distintos puntos de vista de lo mismo y a ver, llegar después a una conclusión si esto estaba bien, si esto estaba mal, si esto es aceptable. Volviendo un poco a la actividad de hoy, no, la verdad que todavía no recibí notificaciones. Sé que el campus está, por lo menos hasta que entre como en funcionamiento, vieron que tuvimos que empezar una semana después porque la primera semana del 11 de agosto estaba con funcionamiento interrumpido. A veces no llegan las notificaciones, entonces tienen que tener un poco de paciencia si publicaran algo y que necesitan una respuesta inmediata. Denme unas 24 36 horas desde que lo publican, porque trato de estar asiduamente controlando en el campus las publicaciones y las actividades, pero bueno, como les decía, también trabajo de manera presencial, entonces hay días que no, se me complica, se me dificulta, más allá del funcionamiento del campus. Entonces, por ejemplo, alguien me dice que por momentos se cuelga, si se llegara a cortar, esperemos que no, se quedan acá todos donde están porque yo trato de conectarme desde otro dispositivo. No sería la primera vez, a veces cada tanto sucede, eh, pero por lo menos para tratar eh, de, de poder finalizar este primer encuentro satisfactoriamente. ¿Alguna duda antes de que empecemos a trabajar como con el primer material? Vieron que hasta ahora tienen dos solapas disponibles, ¿sí? Ahí les abro la otra, la de la primera semana, que es nuestra solapa general, que es donde está, bueno, la bienvenida de educación a distancia. Tenemos unas pautas de trabajo, donde está explicado todas estas cuestiones del trabajo práctico, etcétera, etcétera, de las evaluaciones. Hay una carpeta de documentos donde está el calendario académico, este cronograma que donde hoy les decía que están ya las evaluaciones y las reuniones de Zoom, el cuadernillo teórico y ya el primer material de este inglés con fines específicos, las pautas de la cursada, el programa y el reglamento. Justamente la primera actividad la actividad de verificación de la primera semana tenía que ver con un poco con que hayan, aunque sea, revisado este material, ¿no? Eh, Estas actividades de verificación o de consolidación van a ver que suele arrojarles una calificación, pero esa calificación no, no garantiza la aprobación. O sea, necesitan hacer las dos evaluaciones de manera satisfactoria, los dos trabajos prácticos de manera satisfactoria, independientemente de qué puntaje hubieran obtenido en las actividades semanales, ¿no? Tienen un puntaje para que ustedes puedan tener un parámetro de cómo van evolucionando en la materia, cómo van progresando, y para también marcar esto de que fue realizada eh, de manera regular. En general, las actividades tienen el tiempo estimado de resolución. Este era muy corto, muy breve, tenía que ver con esto, con que hayan revisado el material de la primera semana. Eh, a la otra, a la de esta semana. eh, Clase 2.
creo que en general, o por lo menos porque lo que estuve viendo, no han tenido problemas con el material de la primera semana. Y como les mostraba en en esta segunda clase, nosotros tenemos tres PDFs, este que dice ficha de cursada, que yo ya les abrí hace un ratito, este que explica un poco qué es leer, o se refiere a esto de qué es la lectura, y finalmente este de cognado y extranjerismo. Y un video cortito sobre estrategia de comprensión lectora. Para después, la idea es que ustedes repasen, revisen este material, ¿sí? Eh, la ficha de cursada es esta, donde explica sobre la estructura textual a nivel macro, a nivel micro, a nivel superestructura, que nosotros en este análisis de los textos siempre los vamos a hacer a nivel macro, ¿no? A nivel general. Vamos a apuntar a poder identificar las ideas principales, no vamos a hacer un análisis detallado del texto, ni vamos a hacer una traducción del texto. Hoy me decía alguien por ahí en el chat, el texto está en inglés y voy a tardar en traducirlo. La idea es que podamos desarrollar la mayor cantidad de técnicas o estrategias para comprender sin traducir. A veces la traducción va a ser necesaria, de hecho nosotros solemos buscar el equivalente en español, pero esto no es una clase de traducción ni un concurso de traducción, ¿no? Yo siempre les digo que a la hora de ustedes expresen, por ejemplo, esta semana solo tienen que trabajar con la hipótesis de lectura, ¿no? Con que sobre qué tema creen que van a leer, sobre cuál creen que será el tema del texto sin siquiera haberlo leído. Eh, Tiene que haber tantas hipótesis como estudiantes que publiquen, ¿no? O como cuando avancemos un poco más y hagamos esta síntesis, esta explicación de las ideas principales del texto, tiene que haber tantas síntesis, tantas versiones de síntesis como estudiantes que publiquen. Porque la idea es que ustedes siempre escriban con sus palabras, desde ya que va a haber cierto contenido que va a tener que estar presente, pero la idea es que ustedes siempre se expresen con sus palabras y en español y cada uno le pone su impronta de redacción. Bueno, volviendo un poco al material de esta semana, ¿no? Yo les decía hace un rato que nosotros todos los textos, estos de la actividad de consolidación, los analizamos en tres instancias, en tres etapas. Una primera, que es la anticipación, que es con la que vamos a trabajar esta semana nada más. En una etapa de anticipación en la que eso, nos anticipamos al texto y analizamos distintos elementos para anticiparnos y elaborar una hipótesis sobre qué creemos que va a tratar el texto. Después viene una etapa de lectura, que es la más larga, que es donde ya analizamos el texto más en profundidad, donde hay algunas actividades de gramática aplicada, donde hay preguntas de comprensión sobre el contenido del texto. Y finalmente, y la actividad más importante, pero para llegar a esta etapa de postlectura, van a pasar unas semanas en que nosotros empecemos a recorrer un camino en la comprensión lectora de idioma extranjero. La actividad principal, digo, la principal a los efectos de resultadistas de los exámenes, ¿no? La que se lleva el mayor puntaje, que es la postlectura, que es que ya habiendo hecho la anticipación, había hecho las actividades de lectura, analizado todo el texto, después que leí, por eso se llama actividad de postlectura, yo puedo redactar una síntesis conceptual de las ideas principales del texto en español y con mis palabras. Esa es como la estructura básicamente en la que vamos a trabajar en todo el cuatrimestre, ¿no? En esas tres instancias. Ahora, hoy, por supuesto, empezamos por el principio y empezamos por la anticipación, el previewing a la anticipación, ¿no? Que consiste justamente en una revisión preliminar del material de lectura probable, donde nosotros en esta fase, en esta etapa de observación, nos concentramos en qué dice el título. Yo les decía elementos paratextuales, si aparece un subtítulo, qué dicen, si hay imágenes, tablas, fotos, qué se muestran en estos elementos paratextuales, si hay palabras resaltadas en negrita, en cursiva. No, todos estos son elementos paratextuales que acompañan al texto, que es esto primero que vemos. Justamente para llegar a esto de formular la hipótesis. Hasta acá, hasta en esta etapa de anticipación, yo les diría que casi todas las respuestas son válidas, por lo menos.
porque a menos, excepto por ciertas cuestiones fácticas, como por ejemplo, no sé, se pregunta, em, se menciona el autor y ahí está el nombre del autor y ustedes me digan que no, o aparece una fecha de publicación y ustedes me digan que sí y no aparece ninguna fecha, ¿no? Esas cuestiones fácticas que dan lugar al error. Cuando ustedes formulan la hipótesis, elaboran la hipótesis, redactan sobre qué tema creen que van a leer, no hay respuestas incorrectas, porque si bien todos leímos los mismos elementos, observamos los mismos elementos paratextuales, cada uno elabora su hipótesis, porque el texto aún no lo leímos. Solo miramos esto que acompaña el texto, ¿no? El título, la imagen, los subtítulos, los encabezados, todo esto que puede acompañar al texto. Pero acá, en esta instancia de cuál es la hipótesis de lectura, no bueno, hay un libre margen de error, pero no hay respuestas incorrectas, excepto que, no sé si nosotros estamos mirando, ay, ahora sí se me colgó. Em, Esperen que quería mostrar el texto de la inteligencia artificial. Si ustedes están mirando este primer texto, este primer texto, ya voy. Donde miramos el título, ¿no? The Importance of Artificial Intelligence in Everyday Life. Miramos que acá tiene una fecha de publicación, miramos que tiene unos encabezados, a un subtítulo acá que dice What is Artificial Intelligence? Destacados en negrito con Artificial Intelligence in Healthcare, Artificial Intelligence in Entertainment, Benefits of Using Artificial Intelligence in Daily Life. Después también así en cursiva y en negrita Personal Assistant, Online Shopping, Email Filtering, Navigation and Traffic. Vemos una imagen, vemos todos estos elementos. Cuando ustedes en el foro mm, se les pide que elaboren la hipótesis de lectura o escriban sobre qué tema creen que van a leer, a menos que me pongan que vamos a leer sobre el cambio climático, por ejemplo, que ni siquiera aparece la palabra mencionada en ningún lado, no hay muchas chances de que se equivoquen. Las hipótesis van a estar bien basándose en lo que pudieron entender de leer estos elementos y en lo que pudieron entender, ahora vamos a ver qué elementos también nos ayudan, ¿no? Porque ahí nos ayudan lo que nosotros podamos saber del idioma, palabras que ya podamos conocer, y también nos ayudan los cognados, las palabras transparentes. Esas palabras que las vemos en inglés escritas y se transparenta su significado en español. Esas palabras como por ejemplo como es artificial, que hasta se escribe igual que artificial. O esa palabra como es inteligencia, que tiene que ver con, yo puedo ver a través de intelligence, puedo ver la palabra inteligencia, ¿no? Más allá de que detrás del concepto artificial intelligence, yo podría ver el concepto de inteligencia artificial siempre en orden inverso, ¿no? Siempre en inglés tiene primero los adjetivos que modifican al sustantivo. Nosotros diríamos que inteligencia, en español decimos inteligencia artificial, ¿no? Primero el sustantivo inteligencia y después el adjetivo que lo modifica artificial. Pero estos son elementos que justamente otro de los archivos les explicaba esto, ¿no? Sobre los cognados. Por eso yo le digo, yo les dejo todas las cuestiones temáticas, las cuestiones teóricas. Muchas veces, cuando nosotros acá hagamos los encuentros por Zoom, estas cuestiones las discutimos acá entre todos. Acá en el chat ponen cognados y falsos cognados. En general, nosotros trabajamos con los cognados, ¿sí? Si en algún texto aparece algún falso cognado, es decir, alguna falsa transparencia, alguna palabra que pueda transparentarse, creamos que se transparente algo, pero en verdad significa otra cosa. Normalmente le ponemos atención, no es lo que aparece en su mayoría. En general podemos ver, si nosotros miráramos solamente una parte del texto, podemos ver varios cognados, varias palabras transparentes.
más allá de artificial e intelligence. Podemos ver la palabra, no sé, simulation, ¿no? Que detrás de simulation podemos ver simulación. Normalmente las palabras que terminan en tion, esa terminación tion tiene que ver con el sufijo ción en español, ¿no? Entonces va a ser simulación o, o aplicación, ¿no? No quiere decir que todas las palabras que terminen en tion van a ser transparentes, pero muchas veces sí lo resultan transparentes. Eso se refiere, Miguel, a los cognados y los falsos cognados en si lo si lo viste en el apunte o si ya lo sabías. Bueno, volviendo un poco acá a las actividades. Mm. Vuelvo entonces a ver qué me dice. Si en esta primera parte se puede alguna que otra palabra buscar en el diccionario, sí, sí, se puede buscar en el diccionario. Nosotros le decimos en general que la parte de, a veces es clave, porque a veces en el título, acá en este caso era como The Importance of Artificial Intelligence in Everyday Life, ¿no? Teníamos la palabra importance, vuelvo a la actividad. Tenemos en el título Importance, que es transparente, tenemos Artificial e Intelligence, que son transparentes. Everyday Life no son transparentes, quizás sabemos el significado, quizás no, y si no lo sabemos, a veces hay que buscar el significado de alguna palabra del título para poder estar orientados, ¿no? Al título del texto, por lo menos que no siempre el título nos determina el tema del texto. Muchas veces saben que el título es un gancho para el texto, pero sí, sí, se puede usar diccionario en esta instancia también. A ver, el diccionario está permitido, yo lo que trato es que a veces que busquemos como distintas técnicas que lo usemos como último recurso, porque si no tienden a buscar un montón de palabras en el diccionario y después es muy difícil reconstruir el significado, ¿no? La conceptualización de la idea. Sobre todo por esto, porque la gramática en inglés tiene otro orden de las palabras que en español. Entonces, a veces hay palabras que sí son necesarias porque estamos acá en una encrucijada de qué será el título, que no entiendo las palabras del título. Entonces, sí va a haber que buscarlo y analizarlo un poco más, pero hay que aprovechar estas palabras transparentes, hay que aprovechar las palabras que no son transparentes, pero que a lo mejor sí conocen su significado, para poder, sobre todo en esta etapa de anticipación, poder resolverlo más rápidamente. Bueno, vuelvo a esto, ¿no? Acá en esta ficha de cursada, ¿no? Donde explica esto, qué se trata la anticipación y a qué apuntamos en hacerla. eh, Vuelvo le respondo a Hugo porque me dejó con la app de la traducción. Dice si les recomiendo alguna aplicación para consultar o que sirva como traductor. La palabra traductor la sacamos de nuestro vocabulario, no vamos a usar traductor. Ustedes lo que pueden consultar es un diccionario. Eh, yo creo que les quedó está visible y si no, ahora me fijo. em, Hay un par de links como Word Reference o en la página de Cambridge que tienen diccionarios bilingües virtuales disponibles. Pero estaría bueno que con tiempo se empiecen también a familiarizar con el uso del diccionario bilingüe en papel, que es el que van a poder usar el día del examen final. En las evaluaciones de los trabajos prácticos, yo les voy a recomendar que usen, para estar más entrenados para el final, que empiecen a usar el diccionario, pero no lo puedo controlar, no puedo conmensurar ni entrar en cada una de las computadoras para ver qué están consultando. Tengo que confiar en el producto final, pero sí les recomiendo que empiecen por eso con tiempo, de acá a fin de cuatrimestre, a ver si consiguen a alguien familiar, un amigo, alguien que tenga un diccionario bilingüe para prestarles para poder usar el día del examen final. A ver que tengo un montón de mensajes. Y ahora me preguntan, ¿los trabajos prácticos sí van a tener esta misma metodología?
siempre esto, nosotros ahora, justo esta primera semana, nos concentramos solo en la anticipación, después con el transcurso de las semanas vamos a ir agregando elementos de las distintas etapas. Siempre en términos generales, como vos bien ahí decís, se trata de que ustedes puedan, con sus palabras, es el objetivo final, es la actividad de la postlectura, es llegar a escribir una síntesis conceptual con sus palabras y en español sobre las ideas principales del texto. En este inglés uno nosotros tenemos, si bien tenemos textos de interés general, les llamamos porque como es transversal y hay intereses varios, tenemos, arrancamos con inteligencia artificial, pero después tenemos sobre cambio, hay uno sobre cambio climático, hay sobre distintas, sobre economía circular, tenemos textos sobre distintos temas. Eh, pero básicamente es esto, como me preguntas. A ver, sigo respondiendo y vuelvo después al apunte. Eh, el diccionario. El diccionario en el examen, Martín, en el examen final presencial solo van a poder tener, o sea, van a poder consultar el diccionario en papel, el diccionario físico. No se va a permitir más, no se permite más a partir de ahora en los exámenes utilizar celulares, consultar diccionarios en formato digital. Em, es la metodología que no es mía, es lo acordado con coordinación y todo el equipo de trabajo de presencial y de distancia. Y sucede lo mismo en todos los idiomas, en inglés y portugués y en todos los niveles. Eso respecto al diccionario. Pero de todos modos vamos a seguir trabajando con el diccionario. Eh, Van a ver que en la zona que viene vamos a tener como una actividad en que vemos como los elementos dentro del diccionario, dentro de una entrada de diccionario cuando no buscamos una palabra que los distintos elementos como nos aparece. Vuelvo, creo que sí, acá dice Nelson que las cognados ayuda mucho a entender el contexto, bueno, y darle con traducir. Vamos a dejar la palabra traducir y la técnica de la traducción como fuera de nuestro ámbito de trabajo. Nosotros nos vamos a intentar comprender en términos generales. Muchas veces, alguna vez me van a escuchar a mí traducir, porque además yo soy traductora de formación y es un defecto de la profesión, pero que tratemos de entender y de comprender y de elaborar las ideas a partir de lo entendido. Bueno, vuelvo a la fotografía, que aparece en el material este de la ficha de cursada, ¿no? Como yo, sin buscar palabras en el diccionario, veremos ahora si es necesario buscar alguna, ¿no? Podríamos hacer como una interpretación de esta publicidad, ¿no? Bueno, dice, ¿qué nombre recibe comúnmente este tipo de publicidad? Es una publicidad, ¿no? ¿Y qué información tiene este tipo de publicidad, ¿no? ¿Sobre qué es este curso? ¿Qué contenidos abordará? ¿Cuánto dura el curso? ¿Cuándo es? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? ¿Hasta cuándo me puedo escribir? ¿Quién ofrece el curso? ¿Cuál es el contacto? ¿No? A partir de mirar esto. En este caso no tenemos texto como redactado, ¿no? Hay frases cortas, hay palabras sueltas, ¿no? Pero toda esta información la podemos obtener leyendo. En muchos casos leyendo y identificando palabras que conocemos, les repito, y a veces utilizando estos cognados, estas palabras transparentes, donde atrás de photography podemos ver fotografía. Y atrás de hobby podemos ver hobby. Hobby es un préstamo lingüístico, ¿sí? Es un extranjerismo, una palabra en inglés que nosotros adoptamos, la utilizamos con el mismo significado en español. Hay muchas palabras eh, que ustedes piensan por unos segundos a diario cuántas palabras en inglés utilizamos, a veces sin siquiera racionalizar que estamos usando palabras en inglés, ¿no? Piensen desde el OK que ponemos en un chat hasta un montón de palabras que no podemos ni siquiera pensar en cuál sería su equivalente en español.
porque ya las utilizamos como tal en inglés, las tomamos prestadas, las adoptamos y las incorporamos a nuestro lenguaje diario, que nuestro lenguaje es español. Yo siempre digo que nosotros el español, especialmente el latinoamericano y especialmente el español rioplatense, el argentino, somos muy permeables, ¿no? Y adoptamos muchos extranjerismos y muchas palabras en idiomas extranjeros, no solo del inglés, sino también de otros idiomas. No así a lo mejor como sucede en el español de España, en el español europeo, que es súper conservador del idioma y traducen todo, o todo buscan su equivalente en español. Por eso tienen el ordenador, el ratón. em, bueno, Florencia, no hay problema que te tengas que retirar. Si alguien se tiene que desconectar, se desconectan eh, y después pueden seguir visualizándola en otro momento. Gracias por haber sobre todo. Em, Esto, ¿no? En España son tan conservadores el idioma que no usan ni la PC ni mouse, usan el ordenador y el ratón, ¿no? Para todo buscan su equivalente en español. Hay algunas cosas que les han ganado, como Internet, es tan larga el equivalente en español, si tuviéramos que decirlo en español, que ni siquiera podemos pensarlo, ¿no? O Wi-Fi, bueno, Wi-Fi les ganó, o sea, quedó como parte del uso español aún en España, pero le dicen el Wi-Fi, ¿no? Mm, no pudieron con la pronunciación. La palabra sí se les metió en el idioma, pero la pronunciación no. Pero no, eso tiene que ver con políticas lingüísticas. Nosotros culturalmente adoptamos muchas palabras en extranjero y que nos ayuda, ¿no? Ojo, no hay que confundirlas con los cognados. Estas palabras en extranjero, como si nosotros vemos acá, hobby, hobby no es un cognado. Hobby es una palabra que yo la conozco, que sé el significado, que tiene que ver con la actividad recreativa, con cosas que haga, no a nivel laboral, sino como hobby, no como obligación, sino como hobby, como esparcimiento. Pero este no es un cognado, no es una palabra transparente, es de las que ya sabemos y conocemos el significado, en el caso es un extranjerismo, un préstamo lingüístico. Extranjerismo. Bueno, ¿sobre qué es el curso? ¿Qué podemos ver acá? ¿Sobre qué es este curso? Lo leo. Y es Sobre por Sí, fotografía. un sí, curso de dale. fotografía. Sobre Fotografía. fotografías, un hobby Ay, no te fotografías. escucho, Florencia, están cerrados los micrófonos, tenés que abrirlo. Ah, lo abrí ya. De fotografía. Ahí me dicen en el chat sobre fotografía. Si me están Sí. hablando, no los escucho. Si hay alguien hablando. De fotografía. Eh, a ver, ¿por qué no escucharé? Déjenme ver un segundito. Yo debería escucharlo por el otro parlante. A ver. eh, a ver si alguien me habla ahora, si los escucho. Hola, Es hola. raro. Hola. Natalia, yo veo tu micrófono que se mueve como que estás hablando, pero no escucho. Y los auriculares hacen el ruido. Bueno, nos ¿A mantenemos mí por me el chat. escucha? No sería lo ideal, pero ¿Me escucha, es profe? raro. Desconecten todo lo que tenga que desconectarse. Yo en un ratito ya que salga y entre otra vez. Pruebo, no se vayan. Igual es raro porque yo escucho como. Esperen que voy a probar acá el audio. Eh, Ahora, a ver si me hablan ahora. Hola, hola. Hola.
Ahí va. Hola. 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 ¿Ahora sí nos escucha? Ahora sí las escucho. Bueno, Tenía un micrófono y otro auricular distinto. Bueno, ahora sí. Ahora sí pueden hablar. Bien. Lo hice bien. Tuve una hora, la estuve silenciada, literal. Eh, Sobre un curso de fotografía, me decían acá en el chat, sobre un curso de fotografía no profesional, porque aparece la palabra hobby. ¿Qué contenidos sí. abordará el curso? Tips para fotografía o tipos, Sobre equipamiento de selección, equipamiento, tips de Colores, fotografía, fotografía color y Efectos blanco y negro. especiales, composición, efectos, ediciones. sobre eh, color. sí. Bueno, nosotros acá tenemos como las palabras sueltas están muy bien, hay como que ordenarlas correctamente, ¿no? Acá tenemos Equipment Selection and Care, esto que yo hablaba antes con la inteligencia artificial, ¿no? Que en español decimos inteligencia artificial, en inglés Artificial Intelligence. Esto de Equipment Selection and Care tiene que ver con selección de equipamiento, cuidado y selección de equipamiento, ¿no? eh, los tipos de fotografía, sea para retratos, para eventos, para journalism es una palabra que no conocemos, una palabra que no es transparente. Entonces, si quisiéramos como hacer toda la respuesta más completa, deberíamos buscarla en el diccionario, ¿no? Journalism, que tiene que ver con periodismo, composición, y me decían después esto de selección blanco y negro, en color, efectos especiales. Ven como el orden es distinto, acá dice special effects, nosotros decimos efectos especiales, edición. Bien. ¿Cuándo es el curso? Pregunta acá. Ah, ya quedó. El 29 de junio. 29 de 29. El junio. 29 de junio El del 29 de junio, sí, 2018. ya caducó. ¿Cuánto dura? 2 horas, de Dos Dos. 6 horas, a es 8. breve. 6 p.m. a 8 p.m. 2 ¿Cuán- horas. ¿Cuánto cuesta? Costo 25. 25 $25. 25 dólares. 25, dólares. 25, sí. Eh, ¿Hasta cuándo me puedo inscribir? Acá se pone cada vez más capciosas las preguntas. A junio 26 de del junio. El 26. 26 Lunes, el lunes 26 de junio a las 5 de Bien, la tarde. eso quiere Cinco. decir que todos entendieron o conocen la palabra deadline, ¿no? Está la línea tiempo muerta. límite. Deadline es una palabra que a veces se está usando, ¿no? La usamos como préstamo lingüístico. El deadline tiene que ver con el plazo, ¿no? Ujú. Con el vencimiento. El plazo para registrarse, Mi, el en 26 mi de trabajo junio. lo uso mucho al deadline, El digamos. deadline. Bueno, viste, Sí, es de las sí, palabras sí. de los extranjerismos que tenés adoptado y a veces sin siquiera darte cuenta Dale. que es una palabra en inglés. En los trabajos hay muchos trabajos que están muy atravesados, ¿no? Desde que se instauró el home office con la pandemia y con todo lo que sea, no sé, bueno, ya correo electrónico tampoco se dicen, con los email, ¿no? Entonces, mm, se habla de los plazos, se habla del spam, bueno, hay mucho material de trabajo que se ha incorporado en idioma extranjero y se naturalizó como tal. Eh, ¿Quién ofrece el curso? OFTC. OFTC, ¿no? FTC. Sí, porque no vemos qué significa OFTC. Yo tampoco, no importa. ¿Y cuál es el contacto? Está muy chiquito acá. Acá abajo Tiene un tuvo una Ahí número de abajo el información. teléfono y email. tiene Ahí, un ¿no? email que dice Sí. Hay una información adicional. Pero es ahí ibisacti@oftc.edu. en la sección, ¿no? Donde Ujú. proporciona additional information. Otra vez vamos como Una dirección de mail. información adicional. Estos elementos, ¿no? Esto no es un texto, bueno, sí es un texto, pero no tiene como texto en masa, no tiene texto conjugado, son como casi todas palabras sueltas o frases. Pero es como un primer acercamiento a esto de todo lo que podemos hacer sin buscar palabras en el diccionario, todo lo que pudimos entender solamente de observar.
Bueno, acá hay otro texto más donde dice, seguimos revisando elementos, ¿no? De estos elementos de anticipación, elementos paratextuales, pero no vamos a verlos todos porque si no, no les queda nada para hacer software. Acá está esto que mencionábamos recién, lo de los cognados o palabras transparentes. Normalmente en las actividades siempre van a ver como observando los cognados, señalen las frases, las palabras transparentes. Los falsos cognados, que son estas que son, dice, eh, idénticas o muy parecidas en inglés y español, pero su equivalente no es el que su grafía nos hace asumir, ¿no? El ejemplo es, no sé, es la palabra red en inglés, que creo que todos sepamos en inglés, conocemos a red como rojo, pero porque lo Sí. sabemos. Pero si nosotros vemos la palabra red, en español se transparenta red, que no tiene nada que ver con rojo. O la palabra exit, que tiene que ser Salida. exit de salida. Pero no se transparenta salida. Nosotros, si miramos la palabra exit, veo éxito, ¿sí? Salida es el significado. Y a lo mejor un poco ya más finito, fabric, la palabra fabric, que no es tan popular, a lo mejor fabric significa tela. Y nosotros si la vemos así a simple vista, a lo mejor podemos suponer que es fábrica. Esto muchas veces también el significado de los cognados se deduce del contexto, ¿no? Siempre nosotros las palabras las vemos en contexto. Nuestro límite es el texto, porque además el inglés es muy pobre en vocabulario. Entonces pasan distintos factores. Uno, que la misma palabra tiene muchos significados, y de eso depende siempre del contexto. O la misma palabra puede estar funcionando con distintas categorías eh, gramatical. Puede estar funcionando como verbo, como adjetivo, como sustantivo, porque tienen pobre el vocabulario. Entonces, siempre nuestro límite es el texto. Incluso cuando llegamos a la instancia esta de que escribimos la síntesis, yo siempre les digo, bueno, no importa si están de acuerdo con el contenido del texto, si el contenido del texto es correcto o incorrecto. Nuestro límite es el texto. Nosotros nos basamos en el contenido del texto y las ideas principales del texto y sobre eso vamos a escribir la síntesis conceptual. No importa la opinión nuestra. Todo ese no, porque nuestra síntesis tiene que ser conceptual, objetiva. Todo el subjetivismo lo dejamos de lado en esa instancia. Bueno, muchas cosas. Vamos al otro, a los otros textos, así le hacemos como un repaso vemos todo lo que les quedó publicado esta semana. El otro archivo en PDF era este de qué es leer. Otra vez, ¿no? Se explica acá sobre un abordaje global, el abordaje tradicional con el que normalmente leemos, y en qué nos vamos a concentrar en esta instancia, en nuestro objetivo. Y el último archivo, cada vez más cortito los archivos, este de cognados, otra vez está como explicado un poco más en extenso, esto de cognados, falsos cognados y extranjerismos, les repito. Y esto también, si ustedes lo buscan en el material complementario, en ese de gramática, hay una hoja donde se explican los cognados, pero sigue siendo complementario. Con leer esto, con darle una mirada a estos archivos, a ustedes les basta para poder resolver las actividades de acá, del texto este, del texto de Importance of Artificial Intelligence, que es la actividad de esta semana. Los conceptos teóricos, me preguntan acá, son parte del examen. Los conceptos teóricos aplicados son parte del examen. Nosotros no, acá no evaluamos, no van a tener una pregunta como ¿qué son los cognados? Porque les repito, son trabajos prácticos que ustedes les van a poder resolver y van a poder tener disponibles todo este material. De todos modos, ya en un par de semanas ya lo tienen internalizado, que son los cognados, y no harían falta eh, chequear en el material teórico qué son los cognados para poder responder la actividad. Pero las actividades son siempre prácticas, por eso es que la materia es taller, está en formato taller. Eh, las evaluaciones son en el formato este que encuentran dentro del cuestionario. Les repito, esta primera semana es como muy sencillo y es muy corta porque solo nos abordamos como en la primera instancia, en la participación. Después vamos agregando actividades. Pero no hay contenido teórico en las evaluaciones. O sea, contenido teórico aplicado. No se evalúa por sí solo
em, sigo leyendo el chat, me paro. No se evalúa por sí solo el contenido teórico. El texto este siempre cuando encuentren en el foro que tengan que dejar algo del texto, siempre el texto va a estar dentro de la actividad de consolidación. Los números de la actividad de consolidación tienen que ver con el número de la semana. Semana 2 clase 2 actividad 2. No importa que no hayamos tenido una actividad 1. Bueno, ven que las preguntas, estas primeras, que en la parte de anticipación, yo les decía sobre los elementos paratextuales, sobre lo que nosotros podemos ver. Y lo primero que se pregunta es dónde fue publicado este texto. Si en un blog, si en un diario, si en una revista, si en una página web de una institución, si en un libro, si en un flyer. ¿Quién escribió este texto? Respecto al autor. ¿Lo escribió la inteligencia artificial? ¿Los usuarios de LinkedIn? ¿No se menciona al autor? Muchos textos nosotros vamos a aparecer que no vamos a ver que no se menciona el autor. En otros sí, y normalmente si se menciona el autor, aparece o abajo el título o aparece al pie. Y muchas veces cuando se menciona el autor, quería escribirles algo, antes del nombre del autor aparece la preposición by, ¿sí? Que significa por, como en español dice por fulano de tal, en inglés dice by eh, fulano de tal, antes del nombre del autor. Muchas veces aparece fecha de publicación, como acá, otras veces no. Ahora vamos a ver qué nos preguntaba acá sobre las fechas de publicación. Bueno, sobre el autor. Mm, Una pregunta. Observando el paratexto. Recordemos que el paratexto es todo lo que acompaña al texto. Observando, mirando. Seleccionar 4 elementos que están presentes en este texto. Hay una fotografía, hay un encabezado, hay información extra en un lateral, hay una gráfica de barras, hay notas al pie, hay título, hay palabras en negrita, hay reseña del autor, hay fecha de publicación, hay logotipo o isotipo. Son distintos elementos paratextuales que podrían aparecer, que marquen solamente los que ven. Hasta ahora no leímos nada, miramos, solamente el título. Las oraciones en negrita son enunciados no relacionados con el título, son opuestas a lo que dice el título, son opiniones, refuerzan lo que dice el título, ninguna de las anteriores. Y tienen un ejercicio cognado y se seleccione todas las palabras que sean cognados, siempre en relación con el texto. Esto que le decía yo antes, nuestro límite siempre va a ser el texto. Nosotros todo el tiempo tenemos que volver al texto para resolver las actividades. Y por último, en esta primera semana, para familiarizarse un poco con la metodología de trabajo, era esto que decíamos, ¿cuál te parece que es la idea principal del texto? Habiendo analizado todos estos elementos en no más de 30 palabras. Y esta respuesta es la que yo quiero que publiquen en el foro. ¿Alguna duda? Sé que es un montón, no la actividad, en sí la actividad no es un montón, no es complicada, pero es como un montón de información toda junta. La idea de que en este inglés uno nosotros tengamos como cada 2 semanas o cada 3 semanas un encuentro por Zoom es un poco para que se habitúen a la modalidad de trabajo. Es una modalidad de trabajo distinta a trabajar con idioma extranjero. Quien alguna vez estudió o pudo tener la materia de inglés, no creo que nunca la hayan tenido encarada de esta manera, desde la lectocomprensión. Entonces vamos a tener que ir como este despacito, analizar distintos elementos que nos van a ayudar a la lectocomprensión. Les repito, traten de dedicar, no es una materia que van a necesitar después días y semanas de estudio para rendir las evaluaciones. Dedicándole 1 o 2 horas semanalmente, 2 horas por lo que sería lo ideal, eh, revisando el material publicado y resolviendo las actividades es la clave para llegar exitosamente a las evaluaciones de los trabajos prácticos, aprobar la cursada y después el final. Eh, ¿Qué decís, Ale? ¿Alguna duda?
Profesora, ¿le puedo hacer una consulta con Y por respecto supuesto, a lo que mostró del texto de inteligencia artificial? Me quedó una duda con la sí, anteúltima pregunta que tiene un ítem que tienen varias palabras, ¿no? Que dice que busquemos los cognados, cognados. puede ser cornados. Son las palabras que están ahí, nos fijamos si están en el texto y si llegaran a estar en el texto y a No, nosotros nos parece que son cognados, ¿las marcamos? todas estas palabras están en el texto. Ah, ok, ok, ok. Lo Entonces que ya sé, dice al lado de la L es la línea. Vieron que el texto, nosotros siempre los textos los tenemos con número de líneas para mejor referencia. sí, No sé, ahí decía la palabra shopping en la línea 22. sí. ¿Qué pasa con la palabra shopping? ¿Es un cognado? Dice así. En realidad Mm, la utilizamos nosotros, pero está en inglés, o sea, muy no bien. No tendría es un Es como cognado. prestada, claro. digamos, Es pero un préstamo. Muy bien. un Entendieron Claro, préstamo. todo. Muy exactamente, bien. un La préstamo. palabra shopping, todos sabemos de qué se trata, pero a través de la Sí, palabra shopping no se ve nada, ni compras, ni gastos, no, ni nada. Bien, todos entendimos. Me gusta empezar sí. así. Em, no, el ejercicio este tiene que ver con esto, siempre es con el texto, pero como cada vez que lo abrís, esto se cambia en el orden aleatoriamente, por eso están desordenados. Primero empieza la línea 22 y después la línea 8. Eh, pero sí, son del Ok, texto las palabras, todas. está bien, esa era mi duda. Gracias. No, no. Bueno, les queda esta semana, esta primera semana, segunda semana ya. El primer texto para trabajar en el transcurso de la semana. Yo voy a ir corrigiendo, voy a ir participando un poco en el foro también. La semana que viene no tenemos Zoom, la semana que viene, el martes que viene, va a quedar visible otra solapa, la solapa de la clase 3, donde van a tener una ficha de lectura, van a tener algún tema más para analizar y una actividad de consolidación. Nosotros nos volvemos a ver, el próximo Zoom es el 9 de septiembre, o sea, en 2 semanas, no tienen para trabajar esta semana en la clase 2 y la semana que viene van a tener para trabajar en la clase 3. Y si les queda alguna duda o algo que no entendieran, más allá de dejarnos la duda, la consulta en el foro también la pueden dejar, que es donde yo voy leyendo. Nos vemos en 2 semanas y volvemos a donde dejamos hoy, ¿sí? Aunque a ustedes la semana que viene les va a quedar una semana de actividades para que ustedes trabajen de manera autónoma. No se desesperen, vamos de a poco. eh, Se puede ver Profe, la ¿le clase puedo acá, hacer me dos preguntan, pero preguntas? todas las que quieras, dale. Mi- Una que no tiene nada que ver con esto, sino con la actividad número uno Sí, que tuvimos. Es tonta la pregunta, pero no, decía que era no, 10 minutos, nada más o más. menos que vas a tardar 10 Claro. minutos. No, bueno, pero a mí me pasó que lo miré la primera vez, lo hice y dije, no me convencí. Entonces tenía dos oportunidades. Sí, Dejo la primera, leo un poco más. muy Cuando bien. hago la segunda, Sí, me se te salió bien, cerró. digamos, pero Ah, no, me salió bien, pero me decía que era como 2 horas y pico. Porque me tomó el tiempo que fui mirando. bueno, no pasa nada. ¿Eso importa o no importa? Ah, está No, no bien. pasa nada, no pasa nada. Ok. Y la otra cosa es No, que, por no, porque ejemplo, en este ahora caso tenemos que... todavía no estamos con las actividades cronometradas. Eso importa cuando después tengas un par de semanas antes del primer trabajo práctico, yo ya a los cuestionarios se los pongo con hora, con cronómetro, para Ah, que ustedes empiecen a familiarizarse con el relojito ahí que les quema la cabeza con la cuenta regresiva. sí. Ahí sí importa, porque cuando se termina el relojito se cierra y ya no puedes hacer más nada. Ahí sí Ok. importa, acá todavía no. Sí, Y pero la segunda pregunta decime. era, por ejemplo, ahora tenemos que hacer esta actividad. Sí, Vamos a ponerle que yo mañana me pongo, y la comienzo a sí, hacer. cuando Tengo una quieras. duda sobre alguna de las cosas. ¿La puedo poner en el foro? Por O supuesto, por no, porque supuesto. digamos, como si todos tenemos que hacer eso y de repente yo digo, che, en esta parte que me pareció esto, y ¿es esto o es aquello? Lo dejo así. ¿Está Bueno, bien o lo no? dejo a tu criterio. Bueno. No va a ser muy rápida, o sea, es una duda puntual. O sea, por ejemplo, ¿por qué me corrigió que, no sé, life no es un cognado? Sí, yo sé que Sí, life es vida. Si life es vida,
Entonces yo te voy a explicar, bueno, porque los cognados son las palabras que se transparentan, no las que vos sabés el significado. Algunas dudas pueden dejar, veremos si todas se pueden responder, Claro, claro. Está bien, está bien. pero siempre Gracias, ¿eh? nuestro principal canal de comunicación es el foro, es donde nos podemos responder entre todos, no solo yo. Yo sé que a ustedes les gusta mandar mucha mensajería interna, a veces se dificulta la respuesta a la mensajería Claro, interna. sí. Eh, bueno, entonces esta semana les queda la clase 2. Todavía sigue abierta quien no haya podido hacer o no, todavía lo de la primera semana. Y la semana que viene se va a abrir la clase 3. La de la clase de hoy, si no me equivoco, se cierra el 9 cuando nos volvemos a ver. Pero en el entretanto, como dice el compañero, pueden dejar sus dudas en el foro. Pueden volver a visualizar, como dice la compañera en el chat, la grabación que va a quedar de la reunión de hoy. Y si no, en la próxima vez que nos encontremos, formulan la pregunta. En general, si bien esto es educación a distancia y la idea es que ustedes vayan generándose cada vez mayor autonomía como estudiantes, a mí, y me lo han autorizado de las autoridades del sector, prefiero hacer estos encuentros, aunque sea cada 2 semanas o cada 3 semanas, para aclarar un poco todo, sobre todo la modalidad, porque no es como la más familiar que tenemos con el idioma extranjero, y a poder hacer un poco este intercambio de las preguntas. No es lo mismo cuando vos dejas la pregunta en el foro, tenés que esperar que la profesora justo se conecte y te responda y reciba la respuesta, que hacer el intercambio así sincrónico, ¿no? Muchas veces es más rápido. Pero bueno, no siempre es posible. Cuando está la posibilidad, la utilizamos. Gracias a todos por conectarse, por la atención, eh, y cualquier cosa nos estamos comunicando. Nos escribimos por el campus y quien pueda nos vemos en 2 semanas. Ya después les queda publicada el link, siempre queda así, la ventanita que dice Zoom y entran ahí directamente y hacen clic y entran a la reunión. Y hoy en la misma ventanita, en la de hoy, en la que sea Zoom 1, ahí después cuando pueda ya subo la grabación. Así que gracias por todo, un gusto conocerlos. Empezamos un cuatrimestre que sea con éxito para todos. Bien. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. muchas gracias, Chao, ¿eh? profe. Hasta luego.